targa introducción, ya se encuentra en los estudios la virtual senadora y actual congresista por Fuerza Popular, Patricia Juárez. ¿Qué tal, ¿Cómo Patricia? ¿Cómo estás? estás? ¿Qué tal, Pamela? Encantada. Bueno, Gracias. gracias por estar por aquí. Hace tiempo queríamos tenerte por aquí. Y Gracias. bueno, felicitaciones porque ya eres una virtual senadora. Bueno, sí, hemos hecho una campaña larga, muy larga, porque casi hemos comenzado en diciembre Mm. y hemos, luego, después de la primera vuelta, continuado con la campaña. Muchos de nosotros fuimos asignados al sur del Perú y hemos estado ahí casi de manera permanente. Así que hemos recién cuando terminó la segunda vuelta, el 7 de junio, el 8, 9, recién hemos retornado y un poco igual que todos los peruanos a la espera con la incertidumbre de los resultados, ¿no? Pero ha sido una larga campaña. Yo creo que Fuerza Popular ha desplegado todo su esfuerzo para conseguir que finalmente sea una opción democrática, una opción predictible, realmente la que esté durante estos 5 años, como todo parece indicar que así será, ¿no? Sí, bueno, ya en los últimos días, la semana pasada estuvimos acá con Luis Dyer, dice, no, hay que esperar un poco los resultados, pero acá todos siempre decimos, no, ya la victoria es inminente, porque Sí, aritméticamente, ya es digamos, imposible, ya es ¿no? imposible la reversión. Ustedes La ya, reversión. ya se están acomodando un poquito más en el discurso, digamos, a darle a la población la certeza que la transición sería a favor de ustedes. Ahora, me interesa conocer justamente porque estábamos hablando sobre el caso del sur, porque algunos usuarios, algunos líderes de opinión, inclusive la izquierda de Juntos por el Perú está queriendo instalar esta narrativa que Keiko ganó por el extranjero y que los extranjeros no deberían de poder votar porque hace tiempo que no están en el Perú, o que Lima siempre favorece a Keiko y las regiones no. Entonces me cuentas que has estado en el sur del país haciendo Sí. campaña. ¿Cómo ha sido ese esfuerzo y por qué creen que han logrado este resultado importante? Bueno, ha sido una estrategia de campaña definitivamente que se planteó luego de los resultados de la primera vuelta. Quienes son los especialistas, el equipo, el comando de personeros, todos identificaron donde teníamos algunas deficiencias en cuanto al número de votos que nos favorecían. Y entonces fuimos muchos de los congresistas electos asignados a la zona sur, ¿no? A mí me tocó estar en Tacna, al congresista Eduardo Castillo le tocó ir a Cusco, al congresista Revilla a Puno, y bueno, así tuvimos en Madre de Dios, en Huancavelica, en Arequipa, y la idea no era ir como ha ocurrido en muchos de los casos en donde voltean las elecciones a través de métodos no apropiados, Mm. sino que la idea era lograr un resultado fidedigno, que realmente lo que los ciudadanos expresen se vea reflejado en los resultados y no a través de algunos manejos indebidos que se hacen en las mesas cuando no se tienen personeros y entonces se pueden llenar las actas de cualquier forma, ¿no? Entonces, nuestra principal tarea fue tener personeros en casi todas las mesas, por lo menos en Tacna, tuvimos el 100% de personeros en mesas y también entiendo que en otras regiones hemos tenido ese número, 100%. Y, y aparte de eso, también el tiempo nos daba para hacer campaña, para estar conversando con gremios, para estar conversando con asociaciones, con vecinos, con agrupaciones de viviendas que tenían muchos problemas que enfrentaban. En Tacna principalmente es la ausencia de agua, Mm. la forma como en este momento se está manejando Sofra Tacna, que antes fue todo un emporio y ahora realmente está muy venido a menos, hay problemas con los agricultores. Entonces era la interacción escuchando a las personas y cada uno de nosotros, los que hemos estado en la zona sur, hemos hecho ese trabajo. Entonces, creo que eso ha dado resultado.
casi en todas las regiones donde hemos estado trabajando, se ha tenido una mayor votación que en primera vuelta y que inclusive en la elección del año 2021. Claro, sí, ese es el cuadro comparativo que estábamos Sí, mostrando. Todavía tenemos que tener los resultados finales, pero todo parecería indicar, por ejemplo, en Cusco tenemos entendido que hay más de 150.000 votos sí, del sí, fujimorismo. un 5% más casi en Cusco. Claro, muchísimo. Luego también esto, en Puno mismo, casi cien En mil Puno, votos. sí, en Puno 2,8 más respecto al año 2021. En Tacna hemos tenido 1,2% más que el año 2021 y por supuesto casi hemos duplicado lo que ha sido primera vuelta. Entonces ha sido, yo creo que las campañas políticas tienen estrategias. Nosotros, por ejemplo, no veíamos presencia de Juntos por el Perú en el sur. Claro. Entonces, era como que ellos asimilaran que ya era una zona que ellos habían conquistado y que no iban a regresar. Y entonces la idea era para nosotros seguir, o sea, reconocer en principio que también hubo ausencia nuestra en primera vuelta. Mm. Y la idea era estar, acercarnos, conversar, y la verdad es que los resultados que tuvimos, respecto a la forma como las personas se iban animando a señalar o a indicar que ellos eran fujimoristas, pero que definitivamente en muchos de los casos, porque eran perseguidos o porque eran estigmatizados, no revelaban que eran Qué fujimoristas. interesante lo que nos Sí, cuentas. entonces, Mm. por ejemplo, nosotros en Tacna hicimos en 2 ocasiones unas marchas de banderas por todas las avenidas principales. Inclusive instalamos una base en una zona del Alto de la Alianza que tradicionalmente no era fujimorista. Y la verdad es que hubo una respuesta y mucha gente decía, hace años que no vemos esta presencia. Mm. Igual ha ocurrido en Puno, por ejemplo, que hubo un cierre de campaña que A fue, puerta cerrada, ¿no? sí, Fue, pero fue con mucha gente, claro, más de 1.500 personas. Y igual en Tacna hubo primero una marcha y luego llegamos a un local, estaba a una calle, ¿no? Estaba totalmente lleno, la gente emocionada porque en realidad habían pasado muchos años en donde no se había dado esa presencia, ¿no? y considerando tu experiencia en el sur y considerando que parece que Roberto Sánchez ahora ha visitado el sur luego de las elecciones, ¿no? Sí, sí, En sí. ocasión de capaz buscar que ciertos segmentos vengan a Lima a protestar, ¿cómo ven ustedes la marcha que se ha convocado el día de hoy? Si creen que va a tener éxito o no, en términos de convocatoria, ¿no? Sí, claro. Creo que la primera visita que hizo Roberto Sánchez y coincidió en Cusco con Antauro Humala fue para visitar las zonas de Tinta, los caseríos en donde pareciera que quisieran reeditar, digamos, la sublevación de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, ¿no? Ellos estuvieron en unas zonas en donde se dio esta gesta de aquel tiempo, pero dando el mensaje em, equivocado en el sentido de decirle a las personas que su voto no había sido respetado, Mm, que había una consigna de parte del centralismo limeño, como ellos siempre mm, suelen dar ese mensaje, a efectos que ese voto no sea considerado, que ese voto no sirva, ¿no? Entonces, obviamente que las personas que de esas zonas tan alejadas escuchan un mensaje como ese y claro que por supuesto para ellos es cierto, es certero lo que viene desde el candidato a ese lugar a explicarles, ¿no? Entonces creo que el ánimo que han tenido, porque han coincidido en Cusco, en algunas zonas, con Antauro Humala, que también está haciendo un trabajo, sí. entonces era en ese ánimo de dar el mensaje del fraude, el mensaje que efectivamente
hay un ánimo permanente de parte de Lima o de Fuerza Popular de desconocer sus votos, ¿no? Yo creo que la idea ha sido siempre llegar a este momento, llegar al día de hoy, por ejemplo, en el que han pedido, convocado a muchas personas, pero no en el ánimo de protestar o de exigir o de expresarse, sino más bien en un ánimo violentista, y eso es Mm. lo preocupante. Claro, sí, tenemos entendido además que el centro de Lima está cerrado, Sí, hay muchos, por seguridad, ¿no? sí, Parte de la municipalidad, pero muchos comerciantes están molestos, están sí, frustrados porque el domingo es el Día del Padre y tienen, exactamente. o sea, podrían estar campaña, podrían estar haciendo un montón de ventas ahora en el centro de Lima y no lo van a poder hacer. O sea, está pensando eso Juntos por el Perú, o sea, realmente está No, de pensando manera en alguna. cómo afecta la No, comercialización o la vida o sea, de las personas, o sea, solamente es generar zozobra, caos, porque sí. simplemente los resultados No les no fueron no les son favorables o favorables, al ya se sentían parecer, ganadores. claro. Entonces sí, claro, es eso simplemente. Yo creo que lo que está haciendo Roberto Sánchez es simplemente, digamos, correr al impulso de algunos grupos que están a su lado, que realmente lo que le piden a él es tener actuaciones mediáticas, ¿no? Para decirle a los ciudadanos, para dejar ese mensaje de enturbiado, ¿no? De Mm, unas elecciones que realmente no responden realmente a la voluntad popular, y eso es absolutamente falso. Lo que no vimos, por ejemplo, fue en primera vuelta, cuando no se quejaron absolutamente de nada, claro, cuando más bien ahí se denostaron habían contra Rafael irregularidades. López Aliaga, cuando ahí no hubo, no se expresaron absolutamente nada, y ahora cuando al parecer, porque todavía no tenemos el conteo definitivo, pero al parecer los resultados no son favorables para ellos, entonces ahora sí. Hay fraude, ahora Claro. sí, ha habido irregularidades, les han cambiado las normas, y nada de eso es cierto, nada Claro. de eso es cierto. Y hablando de López Aliaga, además porque tú vas a asumir como senadora electa en un grupo de 60 senadores que van a tener un montón de poder en el país, porque la Cámara de Senadores es quien va a poder revisar, modificar los proyectos de ley de Sí. diputados. Quería conocer primero tu opinión sobre que López Aliaga haya dicho oficialmente que no va a asumir como senador y también en su posición que nuevamente está hablando hostilmente del fujimorismo cuando brevemente cesó en eso. Cuando acá le explicamos a nuestra audiencia nuestro diagnóstico, hay parte del electorado de López Aliaga que quizás votó por él pensando que Keiko Fujimori no podía ganar por digamos, los hechos de las anteriores elecciones, pero ahora que Keiko ha ganado, quizás ese López Aliaga no está visualizando eso. Entonces, quería conocer tu opinión sobre el accionar de López Aliaga y cómo va a ser esa interacción, cómo ves tú esa interacción con quienes serán los senadores de Renovación Popular. Claro, tu análisis de verdad es el adecuado. Mucha gente tenía consigo esa estigmatización que se había hecho a las candidaturas de Keiko. Se señalaba que ella no podía ganar y en consecuencia volcaron un poco su esperanza, su voto hacia Rafael López Aliaga. Eso fue lo que pasó. Pero mira, yo creo que cada persona es absolutamente dueña y responsable de sus decisiones, ¿no? Yo sí creo que cuando uno postula un cargo, no solamente se debe a las personas que votaron por él, sino Mm, también a las instituciones. Entonces, en este momento decir, no me interesa realmente no me interesa el Senado, no me interesa el Congreso de la República, y ahora yo voy hacia el otro lado en condición de candidato como teniente alcalde, porque como alcalde no puede mm, porque no existe la reelección. Pero a mí me parece, a ver, es una opinión personal, yo no es de mi partido. Creo que los electores, los que votaron por él, no votaron pensando que él solamente estaba en el número uno para jalar una lista, mm, porque en realidad tú no,
no postulas para un cargo tan importante, encabezando una lista al Senado, a una institución que después de treinta y tantos años regresa? Es una institución que debe ser preservada Mm, como tal realmente, porque lo que se quiere es recuperar lo que hemos perdido a lo largo de tantos años, la mm, institucionalidad en nuestro país. Entonces hay que tener respeto al a la institución a la cual tú perteneces y tener el honor también de mm, haber sido elegido, ¿no? claro. Pero ahora, bueno, vuelvo a repetir, es absolutamente dueño de sus decisiones, pero sí me preocupa porque va en condición de teniente alcalde y los regidores, que es el caso de él, porque sería el regidor número uno. Yo he sido teniente alcalde de Lima, también regidora número uno, y estamos absolutamente prohibidos de hacer cualquier tipo de acto administrativo o ejecutar cualquier tema municipal, ¿no? Mm, Los regidores, ya, la única función que tienen es la función de legislar y fiscalizar. Los regidores no pueden hacer acciones administrativas porque inclusive es una causal de vacancia. ya. Eh, ¿Como cuál, como que de qué tipo? en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ya. y hay, si revisamos al Jurado Nacional de Elecciones, hay cientos de casos de regidores que se han abocado a tareas administrativas. Por ejemplo, solamente el caso de Jorge Muñoz. Jorge Muñoz fue vacado del cargo de alcalde Ah, porque Jorge Muñoz tuvo la desafortunada idea de acreditarse como miembro del directorio de Sedapal. Y como tal, tú eres alcalde, no puedes hacer este tipo, o no, digamos, no puedes hacer estas actividades de esta naturaleza. Y en las municipalidades es muy riguroso realmente y se cumple a cabalidad. El hacer actos administrativos es que tú como regidor firmes un documento o que tú dirijas un proyecto. ya, o sea, si Eso yo no lo quiero puedes abrir hacer. esto, quiero dirigir esta nueva obra en No, Lima, no la eso puedes no hacer. lo puede hacer un No, teniente alcalde. no, porque Ya, tú eres, digamos, el regidor solamente participa en las sesiones de consejo, legisla y fiscaliza la labor del alcalde. claro. Entonces tú no puedes hacer las dos cosas a la vez porque tu tarea es fiscalizar aún cuando seas regidor de mayoría. Ahora, lo Tú que él está tienes la buscando obligación. es que quien encabece la lista renuncie para que luego se convierta en Bueno, no alcalde. sé si, Bueno, ahí debe claro, haber un vacío en la ley. si eso ocurre, entonces, bueno, él asumiría las tareas mira, yo vuelvo a repetir, yo no tengo absolutamente nada contra Rafael, es una decisión personal. Yo creo que hay muchas personas que comparten, otras no. Yo simplemente expreso desde el punto de vista de mi experiencia municipal, digamos, las dificultades que podría tener en ese deseo que él Ujú. que quiere tener, ¿no? A ver, tenemos una pregunta del público. A ver, Fuerza Popular debería rebatir las narrativas. Hay mucha gente que piensa que todo es culpa de Keiko y que tiene todos los poderes e instituciones. Bueno, desde aquí nos hemos dedicado a decir que ese no es el caso. Es más, también quería preguntarle a Patti no solamente, o sea, sobre, obviamente, lo de López Aliaga, pues sabemos que tiene experiencia municipal, sino también cómo se van a dar estas dinámicas en el Congreso, tanto en diputados como Senado, porque sabemos que en diputados, si suma Juntos por el Perú, ahora Nación, Obras, tienen un bloque importante, y, pero algunos señalan, muchos señalan que tanto en diputados como en el Senado, la bancada del buen gobierno va a ser decisiva. No sé si ustedes ya como grupo de senadores electos de Fuerza Popular están viendo cómo se van a concertar con ciertos grupos que no necesariamente están dentro de su coalición natural. ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, yo espero que prime la sensatez y frente a la pregunta también que se ha hecho, efectivamente mucho se nos ha adjudicado que nosotros éramos los que manejábamos el Congreso, Mm, nosotros éramos quienes determinábamos las votaciones y de 130 congresistas éramos solamente de inicio 24. mm, Ahora ya estamos en 19. Nosotros, por ejemplo, no teníamos o no tenemos
la costumbre de repente o el ánimo de jalar congresistas como hacen otros a Ujú, efectos de incrementar su número y tener más comisiones o tener más poder. No, nosotros simplemente cuando ocurrieron los hechos que se fue un congresista, en principio María Cordero, luego después Lizar Saburu, luego renunció el otro Cordero Jontay, bueno, se fueron y nosotros nos quedamos con quienes estábamos. Eh, no hemos tenido el poder y no lo tenemos tampoco ujú, ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Consensuar. Y yo sí creo que en el Congreso se ven una multiplicidad de temas de todos los sectores ujú. y seguramente estaremos de acuerdo y coincidiremos hasta con los grupos de izquierda respecto a algunos temas específicos. O Ya, sea, no es que se arme una coalición, que sean, por ejemplo, 30 senadores y 30 y 30 de derecha y 30. claro, Eso no es cierto, porque en realidad los números se van moviendo dependiendo de qué temas son los que cada uno quiere apoyar, ¿no? Por ejemplo, te dicen, para una vacancia necesitas 87 votos, sí, efectivamente, y en senadores necesitas tener 2/3, o sea, 40, ujú, y nosotros somos 22, pero estoy segura de que habrán algunos que tampoco estén de acuerdo, porque cuánta gente durante estos años ha sufrido la incertidumbre o las crisis que han generado no solamente las vacancias, sino también los cambios de ministros. Entonces, yo no creo que los números sean así tan cerrados, que claro, sean compartimentos estancos. sí. Acá está esto y no. No, yo sí creo que con base en el consenso, que no es repartija, que no es mafia, no sé cómo le han Pacto llamado, mafioso. pacto mafioso, absolutamente nada de eso. Esto es simplemente el consenso de voluntades de grupos políticos elegidos por el pueblo que Mm. finalmente se ponen de acuerdo en un determinado tema. Claro, sí, porque hay algunos personajes que yo estoy escuchando sus declaraciones, como este chico Jair Manrique de Ahora Nación, que lo escuchaba decir que es de centro derecha, de que tiene posturas favorables al libre mercado. Y, bueno, yo decía, esto Sí, parece más cercano al fujimorismo. Me sí. encantaría tenerlo a Jair para poder tener una conversación sincera. A ver, quiero que Pati Juárez reaccione a este video, porque bueno, si bien no vas a estar en la Cámara de Diputados, vas a estar en la Cámara de Senadores, bueno, uno de los retos más importantes del gobierno, que obviamente eres una figura importante dentro del Fujimorismo, va a ser el tema ministerial, ¿no? Ya sabemos que no va a haber voto de investidura inicial, o sea, se va a poder presentar, Sí. pero luego hay comunicadores como Rosa María Palacios que parecieran estar sugiriendo que la oposición debería empezar a interpelar uno por uno, ¿no? Lo cual a mí me llama la atención porque en su momento ellos decían que el fujimorismo era obstruccionista con PPK. Entonces, bueno, ¿en Sí. qué quedamos? Pero quisiera que Pati Juárez reaccione a este video. Veamos. La Cámara de Diputados es la Cámara política y la Cámara política censura ministros y censura gabinetes, pero sobre todo censura ministros. Ustedes en diputados, como le digo, son 58 más 18, ¿ok? Estamos hablando de 76 diputados de 130. Pueden censurar a todos los ministros que nombre Keiko Fujimori uno tras otro, sin parar. ¿Ya se dio cuenta? Ya lo Sí, sabía. Ya ya lo lo sabía, sabía, ya lo pero sabía. déjeme decir de que aquí no va a primar una postura ideológica. Escuchar la respuesta de Ernesto Zunini, quien es diputado electo de Juntos por el Perú, porque en realidad mi interés es que se reaccione ante lo Sí. dicho por Rosa María Palacios. ¿Cuál es su opinión? Sí, la verdad es que sí he visto este video y no me causa sorpresa, pero sí realmente me causa un rechazo absoluto, ¿no? Creo que los peruanos, después de haber vivido momentos difíciles, de haber pasado momentos de dura confrontación con la Asunción de Castillo y todo lo que quería implantar en el Perú, la corrupción que vimos, todos reaccionamos frente a eso y la verdad es que creo que ahora, con la conformación de la bicameralidad del Senado, creo que
se están poniendo en su lugar algunas cosas, como por ejemplo darle estabilidad al país. Mm, Con esta altísima votación que se va a requerir, los presidentes, sea quien sea el presidente, tiene que durar 5 años. mm, Por ejemplo, también hay varios temas que se han regulado respecto al transfugismo. Ya claro. no vamos a tener congresistas que van a estar de bancada en bancada, Mm, ahora solo podrán salir una vez de su bancada por razones de conciencia y luego de ahí se irán a los no agrupados y no tendrán derecho absolutamente a nada. Creo que hay algunos temas interesantes que se vienen y entonces mencionar o mm, sugerir que puede haber nuevamente momentos de inestabilidad. Yo creo que a mucha gente el odio mm, realmente lo ciega y no les interesa el Perú, no les interesa el país, no les interesa el crecimiento, el desarrollo, sino lo que tienen es un afán de venganza, es un afán de hacer daño y eso realmente creo que debemos de desecharlo, ¿no? Creo que más bien la lección que le da en ese momento un representante de Juntos por el Perú mm. es no estamos pensando en eso, o sea, Claro, creo que eso es lo que él dice posteriormente en este claro, video. claro. Que bueno, claro, se tendría que evaluar caso por caso porque ni siquiera sabemos qué ministros van ¿Qué a ministros presentar. van a ser? Pero ya está sugiriendo que hay que generar incertidumbre cuando yo le invitaría realmente a la señora Rosa María Palacios que vaya a visitar los lugares más alejados de nuestro país y que vea cómo la gente, cómo las agrupaciones de viviendas, cómo los comerciantes, los gremios están clamando por tener estabilidad, porque siempre te dicen, nosotros queremos nuestros títulos de propiedad, pero no hay presupuesto porque Cofopri se ha vuelto muy chiquito, pero cuando vamos donde el ministro ya no es el ministro y otra vez Mm, viajamos a Lima, esa es una inestabilidad que ya no se puede permitir en nuestro país. exactamente. A ver, tenemos otra pregunta del público o comentario. Gracias, Shan. ¿Nos podrían confirmar si la derecha se queda con 29 senadores? Porque varios abogados dijeron que no le corresponde a Absalón entrar, se quedaría vacía. Yo tengo entendido que el curul se quedaría vacío, ¿no? ¿O No, no? en realidad no. Si es que se comunica de manera formal, como entiendo yo que Rafael ya lo ha hecho, Sí. él ha mandado una carta notarial, por lo menos eso es lo que escuché, a efectos de decir que no tienen que llamar al que sigue, ¿no? En la lista. Y entonces, pero vuelvo a repetir que yo no haría esa distinción de 30-30. O sea, eso es lo que se está Mm, diciendo mucho en los medios. Yo la verdad es que creo que van a haber votos, muchos más votos, porque creo que lo que va a venir al Senado son temas que tienen que ver con el desarrollo nacional. Entonces, creo que en eso nos tenemos que poner de acuerdo y entonces creo que vamos a tener votos holgados en muchos de los casos. ya, bueno, ojalá sea el caso, ¿no? Porque es lo que se necesita, inclusive, porque eso también quiero comentarte próximamente después de la pregunta, que son los primeros 100 días. ¿Cómo se ven esos primeros 100 Sí. días? Porque ustedes han dicho que quieren pedir facultades legislativas, además. O sea, Keiko Fujimori ha dicho que quiere pedir facultades legislativas a diputados. Antes de la pregunta, pongamos brevemente el comunicado. Esto ya lo dejo a ustedes, mi querida audiencia, que lo lean. Esto, podemos poner, porfa, la publicación de Sofía López, querida producción, que es la carta de la cual estaba hablando Pati Juárez, que es, bueno, el oficio al Jurado Nacional de Elecciones que Rafael López había enviado, tengo entendido el día de hoy o el día de ayer, bueno, hace poquito. Tratan, bueno, expresando que que no quiere asumir el cargo de senador. Los invito a ver y leer ese comunicado, porque acá el tiempo con Pati Juárez es escaso y lo quiero aprovechar. Vamos a la pregunta, por favor. Producción. A ver, Aguirre pregunta, gracias Aguirre, por tu yape. Bueno, super chat. Todo el mundo dijo que no se puede hacer las cosas que hizo Porky. Necesitamos personas que solucionen, que demuestren con hechos como el chino. Bueno, ese es un comentario más que Sí. una pregunta. Hablando de eso y hablando de los primeros 100 días, porque ya hemos visto esta foto
de Keiko con Miki Torres, con Luis Galarreta, con Marco Vinelli, quien es el jefe de plan de gobierno, luego de que ha regresado del exterior. No sé si podemos tener algún tipo de panorama, quizás seguramente no nos van a poder decir cuáles son los aspirantes a ministros, pero ¿cuál es el plan de ustedes para los primeros 100 días, ya conociendo cuál es la conformación de diputados y senado, de ya confirmarse los resultados del Jurado Nacional de Elecciones? Mira, no hemos tenido todavía ninguna reunión porque Ya, definitivamente, efectivamente, el día de ayer, cuando ya hemos visto y hoy día que ya parecería inminente el triunfo de Keiko Fujimori, recién ha habido una primera reunión que ha sido con el jefe de plan de gobierno. Entonces, en principio no tenemos nombres de ministros, no tenemos todavía, digamos, decisiones tomadas. mm, Yo sí creo que lo que definitivamente se va a poder hacer desde el inicio es poner en acción la maquinaria del Estado. Yo creo que este es un momento muy interesante, muy esperado también, mm, y creo que Keiko Fujimori va a demostrar en la cancha realmente de lo que es capaz de hacer y del liderazgo que tiene. mm. Entonces, hay experiencia también volcada en personas que han sido y que se han visualizado como personas del plan de gobierno, personas, los técnicos, Los que vimos en el debate del equipo los que técnico vimos en los podrían tener debates algún tipo que de rol. podrían tener, yo no podría de manera alguna precisarlo, pero yo sí creo que se va a rodear de los mejores, yo sí creo que lo que no se va a hacer es perder ni un minuto de tiempo. Seguramente por eso también es la invocación de Lucho Galarreta en el sentido de decir, bueno, apurémonos con los resultados Mm, porque necesitamos también poder tener la posibilidad de conformar los equipos de transferencia y poder empezar a trabajar. Porque el tiempo para transferir en el Ejecutivo, con la complejidad del organigrama que tiene el claro. Ejecutivo, realmente lleva mucho tiempo. Son miles de Entonces, personas, o sea, entre exacto, son ministros, miles de personas, subgenerales, sí. direcciones y bueno, es demasiado. Entonces, por eso es la invocación de Lucho en el sentido de decir, bueno, apurémonos con esto, porque por lo menos entendemos que las credenciales van a ser entregadas la siguiente semana para senadores y diputados, Ujú. entre miércoles y jueves. Jueves entiendo yo que es senadores. Por lo menos eso es lo que ayer estuve en un evento con el señor López Chau, que fue el que me indicó que iba a ser así. Ya, Entonces, ya se están recibiendo las credenciales, mm, pero también se requieren que los resultados, estamos ya al 99.5, o sea, falta muy, muy, muy claro. poquito. Entonces, que se den los resultados de una vez para que se conformen los equipos de transferencia y ya se pueda empezar, porque tenemos el fenómeno del niño, que es un tema Exacto. muy Sí, delicado. tiene que empezar ya los trabajos Sí, de y que prevención. hay algunos trabajos que entiendo yo han quedado pendientes en ANIM. No sé cómo se podría avanzar con eso en este corto tiempo, pero sí hay que tomar las medidas para que se empiecen a descolmatar los ríos, para que se empiecen a hacer las limpiezas, para que se empiecen a hacer esas tareas de prevención. Ahora, una preocupación acá desde este espacio, porque nosotros defendemos las libertades económicas, democráticas, y vemos con mucha preocupación lo que hemos visto en nuestros últimos 5 años en el Congreso, que es esta iniciativa de gasto de facto. Y escuchamos a personajes como Luis Carranza, que dijo que desde el Ministerio de Economía, y quisiera que nos confirmes, digamos, de manera técnica, tenemos entendido que esto solamente podría pararse a nivel ejecutivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que el Congreso no tenga esa iniciativa de facto de gasto, que podría, digamos, tener a nuestras cuentas fiscales bueno, estamos en auxilio ahorita, ¿no? No vemos lo Sí, que podría pasar a largo plazo, sí. pero es una tendencia preocupante. Sí, la verdad es que nosotros hemos levantado la voz muchas veces en el Congreso Ujú, respecto a estas iniciativas, inclusive la creación de universidades también que han proliferado
nosotros también lo hemos señalado, o sea, quisiéramos que hayan universidades muchas, pero el tema es el tema presupuestal y además la calidad educativa. O Ujú, sea, universidades por doquier, pero si no podemos con las que tenemos ahora y el presupuesto es escaso, no es que se aumente el presupuesto, del mismo presupuesto ahora se van a atender a 40 universidades más. mm, Entonces, ¿qué es lo que hace? Reduces el presupuesto de las grandes, de las universidades San Marcos, de la Agraria y toda, y bueno, en general todas las universidades nacionales de todo el país y que se están quejando de que el presupuesto ha disminuido. Entonces, tenemos, ¿cuál era la pregunta? Ya me desvié. ¿Qué podemos hacer? O sea, Ah, las digamos, iniciativas de desde, gasto. claro, para frenar esta iniciativa de Sí, gasto sí, de sí, facto, sí. desde el Ejecutivo, ¿cuál es el plan de Mira, ustedes? nosotros, como te decía, nos hemos opuesto a muchas de estas propuestas y en principio invocamos muchas veces a Dina Boluarte, a Gerí, a sus presidentes del Consejo de Ministros, para que ellos planteen una acción de inconstitucionalidad Ujú, ante el TC. ujú, Definitivamente no lo hacían porque no tenían presencia en el Congreso. Entonces mm, se sentían muy vulnerables porque obviamente para ellos era darle al Congreso una herramienta para que, digamos, ellos sigan con su populismo mm, y no se enfrenten al Ejecutivo. Entonces yo creo que la puerta la tiene que cerrar el Tribunal Constitucional, pero también ahora hemos cuidado de poner algo en el reglamento que espero que no sea cambiado y respetado por lo menos mm, para las primeras iniciativas que se presenten. Yo soy autora de uno de los reglamentos del Congreso y lo que se ha señalado es que la calificación de las iniciativas legislativas no deberán contener iniciativa de gasto, mm. eh, digamos, no deberán contener iniciativa de gasto bajo riesgo, obviamente, de ser declaradas inadmisibles, ¿no? O sea, no te acepto este proyecto de ley si tiene una iniciativa Y eso de está a gasto, nivel de reglamentario. reglamento y aprobado. O Ya. sea que por lo menos en el primer momento, digamos, tendremos hasta que yo creo que este es un tema que tiene que, así como abrió la puerta el Tribunal Constitucional, porque la Constitución es absolutamente clara. O sea, Claro. yo no entiendo por qué vino esa resolución, ese razonamiento de parte Mm, del Tribunal Constitucional cuando la Constitución te dice, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ujú, Y la interpretación del Tribunal Constitucional fue sí, pero para el año siguiente. O sea, este año no tienes, pero para el año siguiente, el claro. ejercicio presupuestal siguiente sí tienes. Ujú. Entonces, esa puerta que yo creo que de manera indebida se abrió, porque la Constitución es absolutamente clara, entonces tiene que volver a cerrarse. Bueno, es excelente y esperemos de que sea una de las prioridades del siguiente gobierno, porque Sí. por lo menos desde este espacio que nos gusta decir y nos gusta pensar que representamos a las ideas de la libertad, que en realidad que es lo que nos mueve, vemos eso con mucha preocupación. Y estaba revisando algunos de los proyectos de ley, un poco para ir al pasado legislativo tuyo y además cuál va a ser la agenda posterior. Por ejemplo, y que creo que en el año 2023 promoviste un proyecto de la creación de la Autoridad Nacional de Mejora Regulatoria. No sé si eso se llegó a efectuar o no. Creo que no ha sido aprobado. No, no, me Ya. parece que no, Bueno, son no. el tipo de cosas en realidad que deberíamos de promover, ¿no? Porque Sí, cada vez tenemos más regulación sobre onerosa, regulación. lo viven, digamos, todos los emprendedores o quien quiera que quiera hacer empresa o tiene que hacer algún trámite ante el Estado. Bueno, considerando tu experiencia también, para que nos cuentes en el público tu balance, digamos, de los últimos 5 años y además cómo ves la agenda que tendrás como senadora ya en los siguientes 5 años que te tocan de gestión. Sí, mira, yo creo que ha sido estos 5 años una experiencia muy interesante, de mucho trabajo.
Desde el año 2021, yo fui designada presidenta de la Comisión de Ujú. Constitución y fue un año sumamente complicado. Mm, Nos tocó estar en la mesa directiva de la comisión con la congresista Gladys Echaíz y con Adriana Tudela, que mm, fueron excelentes, de una extraordinaria ayuda en ese momento en donde teníamos las arremetidas de Aníbal Torres, en donde nos planteaban cuestiones de confianza, en donde nos planteaban proyectos de ley para la Asamblea Constituyente. Entonces dimos normas bien importantes que hasta ahora algunos ciudadanos o algunas personas críticos dicen, ya no hay separación de poderes porque la cuestión de confianza ya ha sido tocada, y eso es absolutamente falso, porque lo único que se dijo al precisar la norma sobre cuestión de confianza es que no se podía plantear sobre temas que no eran de competencia del Ejecutivo. ujú, Se hicieron esas precisiones, y luego de ahí, en ese primer año, dimos el primer dictamen de retorno a la bicameralidad. Trabajamos varios meses, se dieron varias normas en defensa de la institución, inclusive llegamos hasta a dar algunas normas, modificando el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, para que las acciones de amparo no sean presentadas ante cualquier juez, las que vayan contra el Congreso, sino ante una sala constitucional, y luego también hasta la numeración de normas, porque había ocurrido que cuando se dio la elección de un miembro del Tribunal Constitucional en la era Vizcarra, simplemente lo archivaron y nunca mm, publicaron la norma. Entonces dimos hasta una norma para decir, si tú, Ejecutivo, no publicas normas en tal fecha, el Congreso lo puede hacer con tal numeración. Entonces dimos una serie de disposiciones y luego el primer dictamen de retorno a la bicameralidad. A mí me tocó trabajarlo, sustentarlo ese primer año, el año 22, y la primera votación que se alcanzó pues fueron 72 votos. mm, Luego, después de eso, hemos transitado con Nano Guerra García. Ahí faltó un voto, 86 votos se obtuvieron en esa votación, y luego el tercer año ya finalmente se logró aprobar. Entonces, luego de ahí he dado muchas normas respecto a medicamentos genéricos, mm. al retorno de la policía para las facultades de investigación, a penalizar los préstamos gota a gota. Bueno, ya la verdad ni me acuerdo, pero Bueno, son 5 años. son varios años de trabajo, pero también las tareas de representación creo que a mí me han dado enorme satisfacción. He viajado a muchos lugares, por eso es que creo que fui a Tacna, porque en Tacna tuve especial cariño para recoger los problemas que habían respecto a la titulación de tierras rurales. Presentamos un proyecto para el saneamiento de tierras rurales, no solamente en Tacna, sino en todo el Perú. Tienen 30, 40, 50 años y no tienen títulos de propiedad. Mm, Entonces, lo más importante y lo más interesante es haber tenido, por ejemplo, un programa que se llama Despacho Ciudadano, en donde yo personalmente recibo a las personas, a las instituciones, a las asociaciones, a los sindicatos, recibo a mucha gente y los escucho, y en muchos de los casos hemos logrado que salgan sus proyectos de sus esquemas de agua, que en Lima hay un déficit de mm, proyectos de agua que no avanzan y no mm, avanzan, porque son millones, por supuesto, que tienes que destinar a esas tareas, pero hemos logrado en muchos de los casos acercar al ciudadano, a las asociaciones, al Ejecutivo, a los ministros. O sea, nosotros somos como una bisagra porque no tenemos capacidad de ejecutar. claro. Entonces, hemos acompañado mucho, los hemos asistido en muchas tareas, hay muchas normas importantes. La verdad, yo me siento satisfecha de estos 5 años, y que espero hacia adelante continuar con el trabajo. Ahora las tareas serán diferentes porque no Mm, tenemos iniciativa legislativa, pero nos toca de manera muy responsable
revisar lo que viene y nada, dar nuestra opinión y seguir con las tareas de representación, porque creo que hay una enorme brecha en nuestro país que tenemos que ir solucionando en el tiempo. O sea, hay gente, más del 50% de la población, que no recibe agua a las 24 horas del día. O Mm, sea, tú vas a ver colegios, porque a mí me llaman, y los colegios nacionales, los colegios del Estado, muchos están en situación de inhabitables, están mm, solamente en módulos estudiando, y hablo de acá de Lima. claro. Entonces, hay una brecha enorme en materia de titulación de agua, de saneamiento físico legal, de mantenimiento en colegios, en centros de salud. Cuando he tenido oportunidad de visitar también los representantes del sector salud, del cuerpo médico, enfermeras, muchos se quejan de la forma como los gobernadores regionales vienen manejando el Mm. sector salud y el sector educación. Y ustedes como senadores pueden fiscalizar a estas Por autoridades. Esa es una de supuesto, las la funciones. Sí, descentralización es un tema que hay que sí. revisar sí Ujú, o sí ujú. porque no está funcionando. A ver, un último comentario. Vamos. Shin-san dice, todo el mundo dice que el chino fue un capo y estratega. ¿Qué tanto de eso tiene Keiko? Ustedes que la conocen, ojalá pongan un PCM con experiencia. Bueno, Patty conoce más, yo lo he visto a Keiko una vez, que la entrevisté, y así que no puedo decir que la conozco, pero esto, Patty, ¿cuál es tu opinión sobre lo que dice Shin-san? Bueno, yo tengo no porque sea una opinión cercana, ¿no? Pero yo tengo el mejor concepto de Keiko. Yo la conocí también a ella en el año 2020, cuando me invitaron a ser parte de Fuerza Popular. Antes la había visto protocolarmente, y la verdad es que yo creo que es una gran persona, una gran mujer con sensibilidad social. Yo creo que tiene las mejores intenciones para nuestro país, ¿no? Entonces, he sufrido también mucho con los insultos, con los adjetivos que Mm, muchas veces, o cuando realmente se meten con su familia, porque yo creo que la familia es lo más sagrado, y sí. ella tiene una linda familia. Yo creo que ese tipo de cosas tienen que terminar. Ella es una persona con enorme experiencia, ha viajado por todo el país más de una vez, conoce todo el país. Yo creo que va a escuchar a la gente, yo creo que va a tratar de resolver, y como hacía el presidente Alberto Fujimori, irá con su libretita, y cuando vas a una comunidad te dicen, bueno, tenemos A, B, C, D, F de problemas. Y entonces lo que decía el presidente Alberto Fujimori era, bueno, pero díganme una o dos cosas que sean prioritarias para poder ayudarlos. Y no pasaba ni una semana y ya estaban los técnicos en el lugar. Yo estoy convencida que Keiko va a ser una presidenta que va a estar en todo el Perú, va a estar recogiendo los problemas de los ciudadanos y solucionándolos. Creo que es lo mejor, porque muchas veces llegan las autoridades, pero luego se van y se olvidan de los Mm. problemas de tanta gente que en ese momento clama realmente porque llegue el progreso y llegue el Estado a sus lugares. Hay muchas necesidades postergadas en el país, ¿no? Muchas. Y que necesitamos trabajar para el desarrollo de todos, ¿no? Y ojalá sea el caso y se puedan tomar las medidas para que eso suceda. Bueno, gracias, Pati Juárez, por Gracias, estar con Daniela. nosotros. La mejor de las suertes en tu desempeño como senadora, y estaremos muy atentos a los primeros pasos de ya. Bueno, de acá ya decimos que la victoria es inminente, pero estaremos muy atentos sobre lo que pasará en estos días, y si Keiko llega a asumir, cuáles serán las acciones que se tomarán. Así que muchas Muchas gracias. gracias, Y a Daniela. nuestra audiencia, si les gustó